La palabra en esta mañana como iglesia para compartir aquí en casa y en esta semana es crecer en plenitud. Crecer en plenitud. Decile a que tenés al lado, crecer en plenitud. Te lo pido por favor. No pierdas más tiempo. Decile no. Con amor, con amor. Crecer en plenitud. Yo lo hablamos con Roxana en casa. No sé qué entendés por plenitud. Hablamos con Roxana y me dice, bueno, plenitud es... ¿viste qué es plenitud? Le digo. Y creo que más o menos hay una idea general de lo que es plenitud, pero la verdad que es una palabra un poquito más profunda y tiene varias aplicaciones. Si te pones a buscar, viste que hoy es todo internet, ¿no? Si vos te pones a buscar y tuvieras que con una imagen representar lo que es plenitud, yo no sé, cerrar los ojos 2 segundos, haceme caso, cerrar 2 segundos y pensá en plenitud. ¿Qué es estar en plenitud para vos? Y alguno capaz que, no sé, está en su club de fútbol, otro comiendo algo, otro en la playa, otro, no sé, trabajando. Bueno, capaz que hay alguno que trabajando. Bueno, no sé qué es sentirte o estar en plenitud. Pero si lo buscás más o menos, parece que el internet dice que estar en plenitud es como estar en conexión. Buscas imágenes de plenitud y te aparece como estar en conexión con algo espiritual, con algo de la naturaleza, o esa una persona como sintiéndose plena. Lo otro que aparece cuando buscas plenitud son pañales. Es increíble, ¿no? Vos ponés plenitud, pañales, plenitud, ¿no? Digo, y me puse a tratar de averiguar por qué le pusieron a los pañales plenitud. Yo digo, ¿quién se siente pleno con un pañal? Yo creo que ninguno de nosotros, ¿no? Creo que en algún momento puede ser que lo usemos, lo necesitemos, claro que sí, porque hay momentos que son necesarios. Pero ponerle a un pañal plenitud, vaya a saber por qué la gente de Kimberly-Clark, que es la empresa que lo fabrica, habría que hablar con el departamento de marketing, por qué le pusieron plenitud. Yo lo estuve buscando por ahí y nada, pusieron crear nuevas historias en plenitud, con un pañal. Puede ser, no lo sé, quizás el concepto de sentirse seguro, pleno, pero como siempre en la palabra de Dios es mucho más profundo que cualquier empresa, que cualquier pañal, que cualquier publicidad, aunque cualquier definición o imagen que vos y yo nos podamos hacer. Y yo quiero invitarte a que podamos buscar esta palabra plenitud en la palabra de Dios. Mira, dice el diccionario que plenitud es totalidad. Plenitud es integridad. Plenitud es la cualidad de pleno. Plenitud es también, este es el otro concepto, un momento culminante de algo. ¿Cuál es un sinónimo de plenitud? Mira, esta palabra suena rara, pero existe, créeme. Completitud. Estar completo es algo que está pleno. Cumbre, cima, cenit, esplendor. ¿Qué es lo contrario de plenitud? El ocaso. ¿Qué es lo contrario de plenitud? El declive. Por eso en esta mañana y a través de la palabra de Dios, yo quiero compartirte por qué dice Dios que debemos estar en plenitud. Y con la palabra de Dios, mirá, la palabra original con la cual en el griego se escribe plenitud, se dice, yo te la digo como la puedo nombrar, pleroma. Esa es la palabra. Cada vez que vos veas la palabra plenitud en el Nuevo Testamento viene del griego pleroma. ¿Y por qué te hago esta aclaración? Porque tiene 3 aplicaciones. Y yo quiero en esta mañana con algunos pasajes acompañarme para que lo podamos entender y tiene que ver con nuestra vida actual, tiene que ver con lo que hoy nos pasa a nosotros también. La primera aplicación de esta palabra plenitud, de esta palabra pleroma, es contenido. Pleno habla de contenido. Acompáñame, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 26. Yo también lo voy a buscar en la palabra. 1 Corintios, capítulo 10, dice en el versículo 26, en esta mañana para meditar, dice la palabra de Dios, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahí la palabra detrás de plenitud es pleroma. Del Señor es la tierra y todo su contenido. Eso es lo que quiere decir ahí. Todo lo que hay es del Señor. El Señor da libertad para que nosotros nos podamos mover. Hay muchas consecuencias que vivimos hoy que son por causa del ser humano, no es porque Dios quiera. Hay mucho que tiene que ver por el egoísmo, por la avaricia, por la forma de consumir, por la forma de vivir. Hoy vivimos como sociedad, dice en otro pasaje,
La creación gime por la revelación de los hijos de Dios. Así que del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, pero el Señor da libertad. Yo quiero decirte en esta mañana que a través de la palabra de Dios, que todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos o hijas de Dios. Solo aquellos que creen en su nombre, dice la palabra de Dios. Pero esta palabra plenitud habla de contenido. Mirá dónde más. Mateo capítulo 14, versículo 21. Acompáñame en la lectura. Es un pasaje donde el Señor Jesús hace un milagro, multiplica. Podríamos compartir toda la mañana, pero hay una palabra ahí que es maravillosa también. Mateo 14, en el versículo 21. Y dice que, a ver si lo puse bien, Mateo 14, déjame que lo busco yo también, por eso lo busco. Mateo 14, 21, ahí nomás, en la multiplicación. En el 20, perdón, ¿ves? Yo ahí menos mal que chequé. El versículo anterior, Juanpi, en el 20 dice, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y esta palabra llenas es pleroma. Y otra vez, en la palabra de Dios plenitud es contenido, en la palabra de Dios es todo, en la palabra de Dios plenitud es lleno. Y en esta mañana yo quiero hablarte de la llenura y de esto, porque aun cuando Dios interviene, aun cuando Dios sobra, aunque aún no lo podamos entender o explicar, el Señor cuando obra, cuando le damos lugar como sucedió en esa tarde, dice que hasta se llenaron, había muchas personas, no tenían para comer. Le dieron lugar al Señor, el Señor multiplicó de lo poco, de la nada. Y de eso que el Señor multiplicó, dice que recogieron. ¿Cuántos discípulos había? 12. ¿Cuántas cestas sobraron? 12. ¿Y cuántos llenaron? Llenas. Hermanos, nosotros no queremos caer en un evangelio que solo predica la prosperidad económica, porque no es nuestra visión, pero sí creemos que Dios prospera, sí creemos que Dios sostiene, sí creemos que Dios llena, que Dios sustenta de acuerdo a su propósito para nuestra vida. Y hay testimonios acá en medio nuestro. Por eso la palabra de crecer en plenitud, entendiendo que Dios es el dueño de todas las cosas y de que Él puede llenar toda cesta, toda canasta de manera sobrenatural, Dios levanta y usa su iglesia. Por eso en esta mañana capaz que usted entra, ve los canastos de misericordia, traemos y compartimos. No sé cuánto, pero nuestra visión es esa. Dios multiplica de las maneras que menos pensamos. Y estamos orando y esta tarde hay una persona que va a recibir una heladera de alguien que ofrendó. La va a estar recibiendo una familia que necesita una heladera, que la teníamos acá hasta que llegara ese momento y esa familia, el Señor nos mostró que era esa familia, así que se la vamos a llevar esta tarde si Dios quiere. Así que el Señor multiplica, el Señor llena también en esta área, por eso te invito a... Después está nuestra avaricia, es otra historia. Bueno, Señor, yo quiero irme un viaje afuera. Bueno, eso ya es otra historia. Pero dice que no he visto desamparado uno. Cuando uno busca al Señor de corazón, Dios mueve a su iglesia, Dios mueve a personas. La palabra plenitud, pleroma, una de las aplicaciones es contenido. La otra de las aplicaciones es cumplimiento. Y quizá los pañales tenían que ver con el cumplimiento, ¿no? Como cuando llega la cumbre, cuando llega un momento. Yo creo que me escuchan los de marketing de Climber y me matan. Pero no le estoy haciendo nada de publicidad a sus pañales. Pero la palabra plenitud es cuando alguien dice, bueno, llegaste a la plenitud de la vida. También es otra de las aplicaciones de esta palabra. Yo llegué a estar pleno, la verdad, y quiero buscarte algunos versículos porque tiene esta aplicación. Acompáñame en Gálatas, capítulo 4. El apóstol Pablo utiliza muchísimo esta palabra pleroma, esta palabra plenitud. Dice en Gálatas, capítulo 4, a partir del versículo 4 al 7. Dame un segundo, que aquí lo busco también. Gálatas 4. A partir del versículo 4, en casa también, pueden estar buscando con su Biblia, con la palabra, desde ahí. Dice a partir del versículo 4, Gálatas 4, del 4 al 7, pero cuando vino el cumplimiento, y esta es la palabra de vuelta, pleroma, que es la misma para llenura, para plenitud, cuando se cumple algo. Crecer en plenitud es llenar en contenido. Vamos a ver otra aplicación, pero también tiene que ver esto, bueno, llegué a la plenitud en esto, cumplió. Dice, pero cuando
Vino el cumplimiento del tiempo, cuando se llenó lo que hacía falta. Para que se cumpla el tiempo, dice, Dios envió a su Hijo. Mira esto del Señor Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hoy cantábamos, soy tu hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no seremos esclavos, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué tremenda esta palabra, tan sencilla quizá para algunos que tenemos años de iglesia y para otros quizá que nos visitan no. Pero realmente lo que entendemos en la palabra de Dios es esto, que cuando se cumplió el tiempo, el Señor Jesús nació de María y de José y vivió en santidad y murió en la cruz por vos y por mí. Y dice que el Espíritu Santo está en sus hijos. Si sos un hijo o una hija de Dios, el Espíritu Santo tiene que estar en tu vida. Tiene que hablar a tu vida. Yo no lo escucho de voz audible, pero me doy cuenta cuando hay una palabra que viene de parte de Dios. Es algo que uno tiene que vivenciar, experimentar, y que nunca, si es una palabra del Espíritu Santo, nunca está en contra de la palabra de Dios. Si es una voz que te dice y está en contra de lo que dice la palabra de Dios, eso no viene de Dios. Eso puede ser otra voz, puede ser tu carne o puede venir de otro lugar, pero cuando el Espíritu Santo habla, viene para confirmar lo que la palabra enseña, lo que el Señor Jesús vino a enseñar. Y dice que cuando se llegó el tiempo, cuando se cumplió, vino Jesús para que seamos hijos y que tengamos el Espíritu Santo. Yo ahora quiero hablarte del Espíritu Santo. Si vamos a hablar de llenura, tenemos que hablar del Espíritu Santo. Pero continuamos, dice Efesios 1:10. Acompáñame ahí cerquita en esta mañana. Vamos a recorrer varios versículos, a mí me gusta. Dice en Efesios 1, en el versículo 10, hablando de la palabra plenitud como cumplimiento, y dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Acá viene esta palabra, es la misma que para plenitud. Cuando se cumpla el tiempo, Dios va a reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que fíjate en la palabra de Dios, esta palabra cómo aparece constantemente. Mira este versículo que viene ahora, Romanos capítulo 13, versículo 10. Este versículo yo no recuerdo haberlo leído de esta manera. Yo leí toda la Biblia, pero no recuerdo haberlo leído de esta manera y me encantó. Mirá lo que dice Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Hay amores. Si es el amor como Dios define el amor no hace mal al prójimo. Si alguien te dice que te ama pero te lastima, no te está amando. Si una persona, si una iglesia, si alguien te dice que no, que te ama y te trae un montón de cosas, pero te lastima, no es una persona que te esté amando. Amar es lo vimos el domingo pasado, no vamos a hablar de lo mismo, pero el amor no es un sentimiento. El amor es algo práctico, es una decisión que se transforma en una acción. Y yo demuestro mi amor con actos. Y el amor no hace mal al prójimo. Y esto es maravilloso. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. De nada sirve que cumplas con todos los mandamientos si no amás. De nada sirve que seas muy buen trabajador, que no cometas ningún delito, que seas muy próspero en algún área de tu vida, pero si vos no aprendés a amar como Cristo amó, no tiene sentido. Y la palabra plenitud habla de que el amor llena la ley. La ley, el amor completa la ley, completa. Esa es la palabra plenitud. Ahí pleroma que el cumplimiento de la ley es el amor, es eso. El amor de Cristo, el amor como Dios trae a tu vida. El primer fruto del Espíritu Santo es amor. Cuando el Espíritu Santo comienza a llenar a tu vida, vos amás
sin lastimar al otro. Vos amás y cumplís, si no, no tiene sentido. Mira esta palabra cómo empieza a aparecer. Acompáñame a Proverbios capítulo 4, versículo 18, porque Proverbios 4, 18 tiene mucho que ver con lo que venimos compartiendo este año. Dice, aparte con la palabra que usa, ¿no? Dice, más la senda, nosotros somos senda vida, dice esta palabra, más la senda de los justos es como la luz de la aurora. Me encanta este versículo porque es profundo, porque es poético, porque es gráfico, para que lo podamos entender, iglesia. La senda, la vida cristiana, tu vida, mi vida, es como la luz de la aurora. ¿Qué significa esto? Que va en aumento hasta que el día es pleroma, hasta que el día es pleno, hasta que el día es perfecto. La vida cristiana es un proceso. La plenitud no se alcanza en una reunión. La plenitud de la vida no se alcanza con una oración, ni con una canción, ni con una decisión. Es un proceso. Y así es la vida cristiana, que tiene, me encanta una canción que la cantamos, te adoro en el valle, te adoro en el monte, ¿no? Y habla de esto, te adoro en los momentos altos, en los buenos, y te adoro en el valle. Dice el Salmo 23, aunque ande en sombra de valle, ¿no? ¿Se acuerdan del Salmo 23? ¿Y cómo termina? Mi copa rebosando está. Mi copa pleroma, mi copa está plena, aún en las circunstancias. Cuando estás lleno de Cristo, cuando estás lleno de Dios, cuando estás lleno del Espíritu Santo, aún. Por eso hay imágenes que parece que plenitud es estar en la playa, que parece que plenitud es estar regocijado, tirado en un lugar. No, plenitud, uno puede estar pleno, completo, lleno, aún en una cama del hospital. Uno puede estar completo, lleno, aún en una prueba. Yo no soy masoquista, no disfruto de eso. Creo que ninguno de nosotros. Hay que pasar por una prueba. Pero cuando Dios está en tu vida, aún en las crisis, aún en los procesos, si vos le permitís a Dios, vos podés caminar por fe. Hay momentos que hay que tomar decisiones aunque no lo sintamos. Vivimos en una sociedad que se guía por el sentir. Si siento, si tengo ganas. Hermano, si yo fuera, bueno, capaz que alguno lo ve, pero si yo fuera a trabajar cuando tengo ganas, no iría ningún día. No, voy algunos días con ganas a trabajar. Pero hay días que uno tiene ganas de seguir durmiendo, pero hay que ir a trabajar. Si mis hijos fueran al colegio solamente cuando tienen ganas, no irían nunca. Si usted se conectaría al Zoom de oración cuando tiene ganas, no. Y así con todo. Hay momentos que uno no tiene ganas, porque está cansado, porque no se siente bien, porque está pasando dificultades. Sentirse, estar en el proceso de completarse, de ser lleno, es actuar y es tomar decisiones como en un avance, aun cuando uno no tenga ganas. Así que hablamos de contenido, hablamos de cumplimiento, pero en esta mañana, por último, yo quiero hablarte de esta palabra principal que más veces se repite en la palabra de Dios. Son las tres con C: contenido, cumplimiento, pero la tercera es completo. Esa es la palabra pleroma para plenitud. Cuando vos creces en plenitud, te sentís completo. Y yo quiero en esta mañana, a través de la palabra de Dios, que podamos compartir algo que muchos hemos experimentado y estamos en proceso, que no nos hemos sentido nunca más completos que cuando le hemos dado lugar a Dios en nuestra vida. Mira, yo trabajo, tengo mi esposa, mis hijos, mi casa, he estudiado en la facultad, por la gracia de Dios he podido viajar, lejos de considerarme rico, lejos de considerarme pobre. Yo espiritualmente me siento millonario, pero no por mí, sino porque me siento completo en Dios. Aún cuando a veces estoy cansado, aún cuando a veces tengo que solucionar problemas, yo ya no discuto que Dios me llenó, que Dios me completó. Y eso me da una paz y una fortaleza, porque cuando uno no está completo, cualquier viento, cualquier tormenta, cualquier diferencia, te volvés a repreguntar todo. Pero cuando vos estás completo, aún cuando vienen las dificultades y los problemas, vos te mantenés firme. Y eso solo es posible, créeme, no cuando la cuenta de salario esté llena, que estaría bueno que esté llena,
No cuando uno está en una playa, que está bueno estar en una playa. Todo eso es plenitud temporal. Una semana a pleno, un mes a pleno, un área. Pero para que uno pueda sentirse pleno en toda circunstancia, hay algo que trasciende y es espiritual. Acompáñame en la lectura y este es el principio espiritual que yo quiero en esta mañana compartirte. Colosenses capítulo 1, dice en el versículo 19, también el apóstol Pablo está escribiendo aquí y dice Colosenses capítulo 1, bueno, vamos a leer antes, estamos bien con el tiempo, así que acompáñenme ahí en la lectura. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, el que quiere puede tomar mate, puede tomar café, siéntase con libertad, es para compartir en familia. Dice Colosenses 1, vamos a leer desde el 15, vamos a leer 4 versículos, Juanpi, desde el 15, dice, hablando de Jesús, y esta es la palabra que quiero compartirte, Él es la imagen, este es Jesús, si alguien tiene que preguntar de quién es Jesús, es la imagen del Dios invisible. Es el primero de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Jesús. Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús es el principio, Jesús es el primero de entre los muertos, el que resucitó para que tenga toda la preeminencia. Y por eso el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Pero leíamos en el versículo 19, mejor definición de quién es Jesús, creo que no hay. Es completa, es eterna, incluye todo. Y dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Jesús es pleno. Jesús es completo. Jesús llenó. Y por eso Él pudo ser quien reconcilió. Por eso Él fue quien bendijo a tantos. Por eso fue Él quien pudo morir en la cruz y resucitar. Todo habitó en Él, todo. Es tremendo el Señor Jesús. Mira, acompáñame en Colosenses capítulo 2, ahí nomás, en el versículo 9. Dice en Colosenses 2:9, un pasaje que habla de esto, mira desde el 8, dice, mira que nadie te engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. Que nadie te engañe. Dice en el versículo 9, porque en Jesús, en Él, está hablando de Jesús, de Cristo, porque en Jesús, en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Esta es la palabra en esta mañana. El Señor Jesús pleno, porque estaba en el Padre, porque al Padre le agradó. Cuando el Señor Jesús nace por revelación del Espíritu Santo en la Virgen María, luego Él crece, luego Él se bautiza, el Espíritu Santo llega a su vida, luego Él comienza su ministerio y Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para... El Señor Jesús, como Hijo de Dios, aún siendo plenamente hombre, plenamente Dios, lleno del Espíritu Santo, Él pudo bendecir a tantos. Y en esta mañana yo quiero decirte, ¿por qué podemos vos y yo crecer en esta mañana en plenitud? ¿Por qué podemos pensar que podemos ser completos? ¿Por qué podemos pensar que a pesar de lo que estemos viviendo nos podamos sentir plenos y que pueda cumplirse en nuestra vida aquellos propósitos que Dios quería? Mira, acompáñame en Juan capítulo 1, versículo 16. Juan capítulo 1 es el cuarto evangelio y está hablando de Juan el Bautista primero. Y cuando llega Juan 1, 16, acompáñame en la lectura, creo que voy a arrancar un versículo antes. Dice en Juan 1, versículo 16. Porque de su plenitud
tomamos todos y gracia sobre gracia. Te lo vuelvo a leer, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, de su llenura, de su persona, de lo que Él es completo, de todo lo que Él tiene, de su pleroma, de esta palabra tan profunda, de esta plenitud tomamos todos. Este es el principio espiritual. El Señor Jesús fue pleno porque estaba lleno del Padre y del Espíritu Santo y era Dios. La iglesia, leímos, se completa en Cristo. Vos y yo nos completamos cuando tomamos de Él, de su gracia y gracia. Esta frase otros lo traducen bendición tras bendición. Hermanos, ninguno de nosotros, de los que estamos acá, en nuestra propia conducta somos más santos que otros. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos necesitamos de la gracia de Dios, del regalo, del perdón, de su misericordia. Por eso el Señor Jesús le dice, Pedro, te tengo que lavar los pies. No me tocarás. No, mejor que te lave, porque si no, no tenés parte. Lávame todo, Señor. Yo necesito, Señor, que me limpies los pies. Yo necesito más de ti. Necesito tomar de tu gracia sobre gracia para ser pleno. Para ser pleno. Pero no solamente pleno por tomar gracia. Dice, mira, en el versículo que está antes de dice en el versículo 14, búscalo ahí, Juanpi, si podés. En el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes cómo uno puede sentirse lleno? ¿Sabes cómo uno va a sentirse pleno? ¿Sabes cuándo uno va a crecer en plenitud? Cuando uno primero se llene de la gracia y de la verdad de Jesucristo. Hermanos, hay muchos que vienen a la iglesia y que solo quieren la gracia, que solo quieren el perdón, que solo quieren la misericordia, pero en sus vidas no hay verdad. Hay otros que son un poco más moralistas o legalistas y que todo es verdad, ¿no? Y te tiran la verdad aunque duela y andan por la vida tirando verdades, pero sin gracia, sin amor. Dice el proverbio, con misericordia y verdad se corrige el pecado. No hay manera de que podamos ser llenos de Cristo si en nuestra vida no nos llenamos de gracia y de verdad. Mientras haya pecados ocultos, mientras haya mentiras, no es posible sentirnos plenos. Mientras en nuestra vida no haya gracia, no haya misericordia, no es posible sentirte pleno. El Señor Jesús fue pleno porque estaba lleno de gracia y estaba lleno de verdad y estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, mira, acompáñame en Romanos capítulo 15, en el versículo 29. Romanos 15, 29. Es otra de las palabras que habla también de pleroma, de llenura. Y dice ahí el apóstol Pablo en Romanos 15, 29. Le está hablando a unos creyentes, el apóstol Pablo, y dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con, y esta palabra abundancia es la misma de plenitud, es la de pleroma, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Te lo vuelvo a decir con otras palabras, se puede llegar con abundancia, con plenitud, con llenura, con pleroma de la bendición del Evangelio de Cristo. Hermano, una de las formas de poder sentirte pleno, completo, es lleno de gracia, de verdad y de la bendición del Evangelio de Cristo. Cuando la bendición del Evangelio llega a tu vida, cuando la bendición del Evangelio llega a tu casa, uno comienza aún en toda circunstancia a disfrutar de una paz, a disfrutar de una tranquilidad, a disfrutar de una seguridad que te sentís pleno. No cambió nada, pero cambió tu interior. Y no es por una disciplina de respiración, que si querés no está mal, no es por un ejercicio físico, que creo que está bien y yo tengo que hacerlo. Hay algo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Hasta que vos no permitas que el Espíritu Santo llene tu vida
y comiences a vivir con esa gracia, con esa misericordia y con la abundancia de la bendición del Evangelio, algo te va a faltar. Mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3. Ya estoy llegando al final de este punto. Dice Efesios capítulo 3, en el versículo 19. Acompáñame ahí en la lectura. Efesios 3, 19. Es precioso este pasaje, pero solo yo quiero leerte esto. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Por esto oraba el apóstol Pablo, para ser fortalecidos, dice, primero en su hombre interior, para que el Espíritu Santo los fortalezca, dice, para que puedan conocer el amor de Cristo y para que sean llenos de toda la plenitud, de todo el contenido, de todo aquel que lo completa, de todo aquel que todo lo tiene, de aquel que tiene lleno de gracia, de misericordia, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, esta es la oración que tenemos como iglesia. Que cada uno de nosotros podamos ser llenos de todo lo que contiene, de todo lo que cumple, de todo lo que completa Dios. Esa es la oración. Y si vos hoy no te sentís así, y vos decís, bueno, mirá, yo acepté a Cristo, me bauticé, estoy hace años en las cosas del Señor, pero no me siento pleno, no me siento completo. Bueno, quizás sea una mañana donde vos puedas examinar a los pies del Señor y decir, Señor, hay algo que he corrido en mi vida, te pido perdón. Lléname de gracia y de verdad de nuevo. Lléname de la bendición de tu evangelio. Lléname de tu presencia, es lo que dice este versículo. Y dice en el versículo, capítulo 1, versículo 23, Efesios 1, 23, dice, hablando de la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, yo quiero invitar a Juan y a Cami que pasen aquí para tener un tiempo final en esta mañana. El Señor completa todo. El Señor completa todo. Yo quiero en esta mañana, a la luz de la palabra, decirte que si vos no te sentís pleno, completo, seguro, lleno, como nos pasa quizá la mayoría en esta mañana, quizá debamos pensar en nuestra relación con Dios y en cómo estamos con Él. Mirá, yo les pedí esta canción a Cami en la semana porque el Señor me la puso en el corazón. Pero después el Señor puso el pasaje en mi corazón y lo entendí 2 días después. Y mientras Juan va tocando la melodía, yo te invito a un pasaje más que me acompañes. Dice en Marcos capítulo 2, versículo 21. Dice en Marcos capítulo 2, es una historia conocida para muchos, pero nunca la había visto de esta manera. Dice el versículo 2:21, nadie pone remiendo. ¿Sabes qué detrás de esta palabra remiendo cuál es? Pleroma. Nadie llena, nadie completa, nadie cumple. Es lo que significa esta palabra remiendo. Nadie pone remiendo, nadie va a poder llenar. Te leo el versículo y después yo te digo con las palabras de hoy. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Es como que yo te diga, se me rompió esta tela, le voy a poner una tela nueva. Va a quedar feo. Se va a estirar, se va a romper. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Mira, yo sé que para muchos de nosotros no es conocida estas palabras, pero en aquella época, con el vientre de los animales, limpio, obviamente, ¿no? Una vez que el animal estaba muerto, con el vientre de los animales, tipo una tinaja, ponían ahí a fermentar el vino. Y cuando el odre, el vientre, era nuevo, era fresco, se estiraba, porque el vino fermentaba, se estiraba,
y tomaba una forma. Ahora, si vos ponías en un odre seco que ya se había usado vino nuevo, cuando empezaba a estirar se rompía. Ese es el significado de este pasaje. Y lo mismo con la ropa, con el remiendo. ¿Cuál es la palabra que Dios puso en mi corazón en esta mañana? Que no hay manera de que Dios vaya a llenar tu vida, mi vida, sobre algo viejo. No hay manera que el Señor ponga remiendo. En el nombre de Jesús, no hay manera de que el Señor pueda restaurar, llenar tu matrimonio, tu relación, tu situación económica, tu corazón, tu vida espiritual, si primero no hay algo nuevo. Tiene que haber algo nuevo. Y no te digo de que cambies de persona, no te digo de que cambies de trabajo, no te digo que cambies de vida, eso te lo dirá en todo caso el Espíritu, y lo que te digo es que lo que tiene que cambiar es tu corazón, que lo que tiene que cambiar es el lugar donde el Señor obra, donde el Señor trabaja. Así que en esta mañana yo te invito a que mientras cantamos esta canción vos puedas pensar en esto. Roxana arrancó la mañana, Roxana, con un versículo que ni lo habíamos hablado juntos, pero el Señor lo puso en el corazón de ambos. Dice la palabra de Dios: no se emborrachen con vino. Lo leía Roxana al principio. Porque eso le arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Canten himnos, canten canciones espirituales entre ustedes. Hagan música al Señor en el corazón, dice. Hermanos, ¿sabes cómo podemos llenar nuestra vida? Buscando más de Dios, dándole más lugar a la gracia, a la verdad, dándole más lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Y de esa manera Dios comienza a hacer una obra nueva. Así que yo te invito en esta mañana que nos podamos poner de pie.